vamos a tomar contacto desde Puno. A esta hora conversamos con Julio Condori Cerdán, reconocido profesional y sociólogo, analista en temas políticos. Julio, qué gusto saludarte, siempre es un gusto dialogar contigo. ¿Cómo estás? Un saludo cordial a tu persona, José. De igual modo, a todos los oyentes de este importante espacio. Estoy a tu disposición. Una primera pincelada, un primer análisis de la campaña política en el sur andino. ¿Cómo estás observándolo, Julio? Mire, en realidad, yo sé que muchas fuerzas políticas de la ultraderecha, conservadores, no creo que lleguen, porque el pueblo, ojo, no organizaciones, sino organizaciones sociales, han manifestado que, por ejemplo, no van a permitir que vengan los de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País. Y para esto pongo como antecedente, José, lo siguiente. El pasado año, cuando aún era alcalde, el señor López Aliaga, Rafael López Aliaga, estuvo presente en Juliaca. Y eso lo dijimos en este mismo espacio. La gente no permitió, lo rechazó, lo repudió, lo pifió, y finalmente lo lucharon con orintes podridos. Así de concreto. ¿Por qué? Porque él, cuando había las mociones del 2022-23, sacó ordenanzas que ni siquiera podían estar la gente que se movilizaba en los parques, en las plazas. Y estuvo en contra. Ahora, segundo lugar, llegó cuando aún era candidato Philip Butter. Igual suerte corrió porque Philip Butter él había terruqueado las movilizaciones de la macro-región sur, en particular de Puno. Y cuando llegó en una entrevista en una emisora local de Culiacán, prácticamente la población se pasó la voz y prácticamente rodearon, ¿no? La emisora, el local de la emisora ha tenido que venir a rescatar un conjunto de policías, le fue mal. ¿Por qué? Porque Philip Butter dijo que eran terroristas y que debían meterle un balazo en la cabeza, así de concreto. Tercero, ya vino ya en campaña el partido Circo Obras de Ricardo Belmo. Y en realidad yo creo que no pasó nada. O sea, Ricardo Belmo ha hecho su movilización, su presentación normal. De repente, porque en su plancha, aparte de Daniel Barragán, está la profesora Dina Anco, que es puneña, asangarina. Bueno, es una profesora digna, tiene su nivel, siempre ha estado participando en la vida política y entonces la movilización, la presentación de Belmo no hubo problemas, porque Ricardo Belmo no terroró, no estuvo en contra de las movilizaciones. Ahora, para este sábado, viene la plancha, o se va a presentar la plancha de Venceremos, ¿no? Que comandado, si se quiere, por Ronald Atencio, por Elena Rivera y el puneño Alberto Quintanilla. Entonces, yo pienso, analizando ya se van moviendo las fichas y se va empezando a calentar, se supone. Pero José, lo real que es, hay sendos acuerdos. Incluso en comunicación virtual han dado a conocer de que muchas organizaciones que terruquearon en su momento las movilizaciones del pueblo, no serán bienvenidos o no se les aceptará. Así Julio, textualmente. Así está el inicio de este proceso electoral. Julio, ¿eso qué significa? ¿Que hay una animadversión o hay un rechazo abierto contra las organizaciones de centro derecha en el sur del país? Yo dijera en términos generales, creo que sí, José. Recordemos la macro-región sur y en particular uno, siempre ha estado con una posición anticentralista, ¿cierto? Por el olvido, por el abandono, por la marginación. Y realmente a veces duele
en la población de que cuando hay elecciones sí se acuerdan. Cuando hay elecciones se ofrecen obras. A ver, cualquiera podría preguntarse lo siguiente. Cuando había esa masacre y en un solo día murieron 18 personas en Juliaca, en el Congreso, ¿cuántos partidos se solidarizaron? ¿Qué partidos realmente en sí dijeron no, no al crimen, no a las ejecuciones extrajudiciales? Que se le escuche. O sea, Dina Boluarte, antes de dialogar, antes de escuchar, ha contestado con bala, con represión. Y esto, de acuerdo, la mayoría de los partidos conservadores, sea de derecha, ¿no? Han callado. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Ricardo Belmo, él no, él no insultó, él no dijo nada, por lo menos se solidarizó. El pueblo lo ha recibido normal. Ahora lo propio pienso que va a acontecer con esta alianza electoral. Venceremos. ¿Por qué? Porque es de una tendencia socialista, igual anticentralista, porque ahí tenemos al ex parlamentario Alberto Quintanilla Chacón. Entonces la cosa yo creo que va por ahí. Ahora, dentro de ese análisis que estás trazando, Julio, ¿qué partidos o qué candidatos, mejor dicho, van a ser rechazados o podrían ser rechazados en Puno? Porque es importante Mire, poder ubicar en el espectro y cómo se va a manejar el escenario Puno. Pues no sé si esto va a ocurrir en otros puntos del sur andino, pero en el caso puntual de Puno, ¿cómo percibes el tema? O sea, ¿qué? por ejemplo, José, efectivamente hay que apreciar algunos aspectos. De acuerdo a las manifestaciones de organizaciones sociales, no políticas, hay que distinguir bien eso, porque pueden pensar que acá los partidos están promoviendo, no, son organizaciones sociales. Por ejemplo, la organización de todos los deudos de las víctimas de enero del 2023 se han pronunciado que todos los que han terruqueado no serán bienvenidos. O sea, ¿a quiénes se refiere? ¿A Fuerza Popular? ¿A Renovación Popular? ¿Avanza País? ¿Podemos? Alianza para el Progreso, por favor. A ver, Y Podemos, me dices tú, sí, Podemos, de José Luna Gales. Exactamente. pero Y también, ojo, Podemos está llevando como candidatos a gente, Julio, que de una u otra manera se ubica en el espectro de la izquierda. Está llevando a quien ha sido abogado de Pedro Castillo con la plancha presidencial. Está llevando a Jorge Paredes Terry, que además siempre ha tenido una confrontación abierta con los partidos de derecha. O sea, un poco que si también... podría ser, José, pero la alianza que hicieron en el Congreso, todos estos partidos, incluidos Somos Perú, y aquí falta Acción Popular, que ya no participa, pero también hace parte de esa alianza, por impunidad. Entonces yo creo que el pueblo también analiza. ¿Quiénes han sacado leyes pro crimen? Esa mayoría que se unió, ¿no es cierto? Esa mayoría que ha servido de sostén, ha servido de base política y social a Dina Boluarte. Incluso yo te puedo adelantar, José, lo siguiente: el actual presidente transitorio, José Cheri, no tiene apoyo en esta región. No eh, tiene apoyo para casi parte de la componenda en el Congreso. ¿Eso qué significa, Julio? Que si José Gerí, dentro de las visitas descentralizadas que está realizando, programa uno para Puno, ¿también podría tener el rechazo de la población? Exacto, este es cierto, no lo digo yo. Ya abiertamente ha habido avisos, ojo, virtuales y también dirigentes que han salido por medios de comunicación, particularmente por radio, en el sentido de que José Gerí no será bienvenido. Eso significa lo siguiente: yo creo que también el pueblo tiene razón. Miren, ¿quién es el que le lavó la cara a Dina Boluarte?
el ponente en la subcomisión de acciones constitucionales no fue el actual presidente transitorio José Gerí. Evidentemente que sí. Entonces, es que el problema es de que mucha gente que estuvo contra las movilizaciones del sur y particularmente de Puno, piensa que uno ya le ha echado al olvido o no se acuerda, porque la memoria colectiva está viva y por ahí viene el rechazo. Ahora, Ahora en estas elecciones, ¿qué significa eso es lo eso, que yo Julio? quería concluir, José. Julio, ¿eso qué significa? Tú eres sociólogo, tú eres un científico social, que Puno va a tener un modelo de elección totalmente sui generis, digo, digamos, una capacidad para elegir totalmente sui generis, o sea, no va a Sí, tener oportunidad de recoger las ofertas electorales de todo el espectro electoral. yo creo que sí, eso es lo que va a acontecer, porque definitivamente casi, yo puedo decir, casi todo el sur siempre ha sido contestatario, ¿no? Siempre está por la descentralización, la desconcentración del Estado, y esto no se logra desde los años 90, ¿cierto? Porque los gobiernos regionales fueron truncados justamente por el autogolpe de Fujimori. Ahora es más, a ver, ¿qué obras de envergadura, así como tiene el norte, en millones de dólares, las irrigaciones, por ejemplo, ¿no? En Lambayeque, etcétera, ¿tiene Puno? No. Y esto en la macroregión sur, que tendría algunas obras de infraestructura, por ejemplo, hidráulica, etcétera, qué sé yo, esa de aquí. Las demás regiones, ¿qué? Están olvidados. El Estado está casi ausente. No hay mayores inversiones. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, las brechas sociales no se resuelven? Sigue existiendo. ¿Por qué a pesar de que con este modelo se dijo se va a resolver la pobreza, extrema pobreza, la desnutrición, la anemia infantil, se va a combatir el analfabetismo y persiste estos males sociales? Y en sí, lo que tú has dicho, José, la votación va a ser sui generis. Y yo pienso que las tres fuerzas de izquierda que existen, y lo voy a mencionar, uno venceremos, Juntos por Perú y Partido de los Trabajadores y Emprendedores, creo que van a ser los que van a recoger mayor votación, particularmente en esta región y en la macro-región sur. O sea, las tres fuerzas de izquierda que existen. Y dentro de estas tres, incluso yo me atrevo a decir, el que más va a recibir es Venceremos. Porque qué hace o no, yo quiero apreciar lo siguiente. Yo tengo participando años en el análisis desde un punto de vista sociológico, político, etcétera. Si viéramos una evaluación de todos los congresistas, por ejemplo, de esta tendencia socialista que ha tenido desde el año 80 que se vuelve a la, bueno, ya pasamos la dictadura y se vuelve a la democracia, yo diría, hay dos parlamentarios reconocidos por la población. Es don Jaime Ardiles Franco, de Izquierda Unida, y el actual candidato Alberto Quintanilla Chacón. Yo puedo, por ejemplo, tener diferencias por la forma, pero no traer por actos de corrupción. Él no habla nunca de, nunca es un mochasueldo, tan igual que Jaime Ardiles. En esos años se respetaba, había ética política. Hoy en día, Julio, los primeros extorsionados son los trabajadores del Congreso, o sea, los Julio, que trabajan con sus congresistas. Entonces, eso permite, en una otra medida, dejar como una base social y política para que estas tres fuerzas de izquierda tengan mayor apoyo. Eso es lo que yo puedo adelantar porque eso ya se visibiliza. Julio, ¿y cómo queda Perú Libre en el espectro de Puno? Mire, lamentablemente Perú Libre queda como un grupo traidor. ¿Por qué? En realidad, incluso yo me atrevo a decir
de la conversión, de las intervenciones en medios de comunicación. Pedro Castillo a cierto punto fue utilizado y acá en las redes de una posición violentista. Recordarás, José, en este momento, el señor Vladimir Cerrón tiene una carpeta judicial por pertenecer a Sendero Luminoso, tan igual como Guido Bellido. Entonces, si es así, las investigaciones siguen avanzando, o sea, Perú Libre es el lobo disfrazado de cordero. Y en la segunda vuelta del 2021, Pedro Castillo tuvo el 89% de votación, segunda vuelta. Fue porque fue profesor, docente. ¿Y quién no reconoce a un docente? Porque gracias a un maestro realmente nos alfabetizamos. Gracias a los maestros llegamos a ser profesionales, ¿cierto? Entonces, es un reconocimiento de que fue muy bien aprovechado realmente por Perú Libre y después sacaron sus garras. Ahora, ¿dónde está Vladimir Cerrón, el dueño, propietario y candidato a presidente? Fugitivo. ¿Por qué no se presenta y se pone a la justicia, o sea, para que sea juzgado como corresponde? Tú sabes, ha estado metido en los dinámicos del centro, ha habido corrupción en el gobierno nacional de Junín, ha estado incluso preso él, ¿cierto? Incluso dinero se les ha confiscado, que quiso endilgar, que era de su señora madre, etcétera. Entonces Perú Libre está totalmente desacreditado. Y yo no creo que en este departamento esta vez, no creo que saquen ni para la chicha. Eso es lo real. Dos preguntas finales, Julio. Una, de acuerdo a el temperamento que tú observas de las distintas instituciones, agrupaciones de la denominada sociedad civil en Puno, ¿el APRA cómo sería? ¿Sería bien recibido? Mire, en realidad yo creo que, bueno, el APRA sabemos que después de tanto tiempo vuelve, ¿cierto? Pero nadie tampoco puede olvidar los dos gobiernos del señor Alan García. Así como el señor Alan García 2 veces lo llevó al gobierno, al partido aprista, también el mismo señor Alan García, yo creo que se encargó de enterrar este partido histórico, que fue fundado por Víctor Raúl A. de la Torre. ¿Por qué? Porque antes de que se suicide, se descubrió no solo él, sino el entorno partidario de esta organización estaba metido en actos de corrupción. O si no, recordemos a Sergio Siragusa, que dijo que él había entregado $1.950.000 a Alan García. ¿Se acuerdan del tren eléctrico? Entonces, estas cosas no son olvidadas por el pueblo. Y además, yo creo que es cierto, el APRA tuvo presencia. Ya años que no tienen voceros, años que no se escucha absolutamente de una vida política activa de esta organización. En algún momento, en la década, en el siglo anterior, esta organización tuvo su prestigio porque fue reformista, nacionalista, se decía que era antiimperialista, pero después llegó con sus gobiernos a servir a la gran empresa, a las transnacionales, y eso no creo que olvide el pueblo. Y así que, si se ha reactivado, muchos partidos de los 36 que en este momento quedan, ¿no es cierto? Acción Popular está afuera, Prepapa apenas tiene y Ciudadanos, ¿qué más? Tienen solamente para el Congreso, no tienen plancha presidencial, entonces son 36. De los 36 pasarán 5 o 6 a la segunda vuelta, todos los demás prácticamente dejan de ser partido, y creo que va a ser uno de ellos el APRA. Julio, finalmente, o sea, en Puno vamos a observar un fenómeno quizás singular en el Perú. Le abre la puerta a uno y le cierra la puerta a otros. Sí, yo creo que sí, eso es una realidad, no se puede negar. Ahora, ahí si no me equivoco, José, hay una cosa de 5 o 6 organizando 7, están en su plancha presidenciales, puneños, como nunca se ha suscitado. Por ejemplo, en Memo ya hemos indicado,
hay una profesora, Dina Anca. En Venceremos está nuestro paisano, incluso Cooperación Popular, Johnny Lescano en cabeza. Y otras organizaciones igual tienen. Ahí está Brígida Cruz, por ejemplo, en Juntos por Perú, también es puneña. Es que desde esas luchas, realmente creo que Puno ha ganado un espacio político importante, ¿no? Que demuestra ser consecuente. Entonces, esto realmente nos hace pensar que las elecciones en Puno van a ser totalmente diferentes, como que siempre ha sido también, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué significa casi 90% Julio, por Castillo y casi nada por Keiko Fujimori? Esto significa una tendencia anti-establecimiento, anti-sistema. Entonces, eso es lo que va a acontecer, José. ahora, ya sí, la pregunta final, Julio. ¿Eso qué significa? Que ninguna de las agrupaciones van a poder hacer, de las cuales la población o las organizaciones sociales en Puno han determinado no recibirlas, van a poder ejercitar ningún tipo de acción o de campaña política en Puno? Y Esto, tampoco van a como tener ves, tampoco, personeros tampoco. en las mesas. A ver, aclaremos. Por ejemplo, primero el Perú, de Vizcarra. Vizcarra, cuando ha venido normal, gente normal, porque ellos no satanizaron las luchas del pueblo de Puno. Y de Vizcarra, para mí particularmente, yo lo considero, lo caracterizo como centro político. Pues no tienen problema. Y será tan igual. Los que no han estigmatizado las luchas del pueblo puneño y de la macroregión sur, no creo que tengan problemas para su propaganda electoral. Pero los que sí han estado en contra de las luchas, quienes terruquearon, quienes dijeron que financia la minería ilegal, informal, los contrabandistas, los terroristas, que los ponchos rojos, ahora realmente el pueblo le está pasando la factura. Esto es en concreto. Muy bien, Julio, yo te agradezco la amabilidad, es una pincelada vista desde Puno, yo te agradezco y con seguridad vamos a seguir conversando un poco para ir midiendo ya la temperatura electoral y cómo se desarrolla el escenario electoral en Puno. Te agradezco la gentileza, Julio, ha sido un gusto conversar contigo. Muchas gracias, José. Siempre ha sido un grato placer conversar contigo. Será hasta una nueva oportunidad.